Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto. Marta Elvira, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estáis, Elías, Ismael? Un placer. Pues muy contentos de saludarte y de tenerte aquí. La verdad que un verdadero privilegio. Os presento a Marta, que es profesora de Dirección Estratégica y Dirección de Personas en las organizaciones, en IES, y además es titular de la Cátedra de Empresa Familiar, también en IES. Por eso os podéis imaginar que es el motivo de que la hayamos invitado. Bueno, Marta, así a modo de resumen, podríamos decir que tu docencia de investigación pues, cubre temas de dirección general, gobierno corporativo y liderazgo, y también incide sobre incentivos en organizaciones, desigualdad social y el futuro del trabajo en general. No sé si me he dejado algo, seguro que sí, pero bueno, como resumen creo que nos puede servir, ¿no? Sí, está todo bien. Bueno, y lo mejor de todo es que Marta fue nuestra profe en IES, así que tenemos un cariño especial porque realmente fue una de las asignaturas que bueno, ya en el final del programa nos ayudó un poco a revisitar muchos conceptos y a salir con las cosas más claras. Así que Marta, de nuevo, un placer tenerte aquí con nosotros. El placer es mío y creo que ahora sois vosotros los profesores. El podcast es un medio de educación, habláis de educación, lo lleváis a cabo y seguís haciendo investigación. Así que el placer es todo mío. Bueno, antes de nada, y por meternos ya en la materia que nos ocupa, una pregunta fácil y difícil a la vez. ¿Qué es una empresa familiar? ¿Cómo podemos definirla? Pues tienes toda la razón. Es fácil y es difícil porque es la pregunta del millón. Hmm. Y hay tantas definiciones como preferencias de quien esté trabajando en ese área, ¿verdad? Hmm. Desde un punto de vista de, si por ejemplo cogemos el punto de vista de algunas instituciones, puede ser cualquier empresa que está en las manos de la misma familia. Pero, sin embargo, unas definiciones un poco más restrictivas, digamos, tienden a mirar que una empresa familiar está controlada, Ujú. por lo menos hasta un porcentaje grande, que también depende del tamaño de la empresa. No es lo mismo un 20% de una empresa grande que un 50% de una empresa pequeña. Claro. En cualquier caso, que las decisiones están controladas por una misma familia. Y una segunda característica que sí que distingue a las empresas familiares de otras es el deseo de que sea a largo plazo el control de esa empresa, ¿no? Que dure el legado a través de más de una generación. Claro. Por lo tanto, dependiendo de con quién habléis, vais a encontrar gente que no considera una empresa familiar hasta que no ha pasado a la segunda generación. Y sin embargo, otros que dicen, bueno, mientras tengas la propiedad en manos de la misma familia, el control, etcétera, pues no tiene que haber llegado aún a esa tercera, a esa segunda generación. En el caso de España, Marta, es especialmente relevante, ¿no? La empresa familiar. ¿Qué porcentaje de nuestro tejido empresarial entraría en esta categoría? Y bueno, si nos puedes dar una pequeña aproximación de cuánto es eso en trabajadores, en aporte al PIB, no sé, por hacer un poquito la foto general de nuestro país. Pues sí. Mira, también de nuevo depende de cuán restrictiva sea la definición, ¿verdad? Desde el Instituto de la Empresa Familiar, pues las estadísticas nos dicen que casi el 90% de las empresas españolas serían familiares. Otras estadísticas del Family Business Network u otras, por lo menos los sitúan en un 70%, ¿no? O sea que la verdad, la mayor parte de las... En términos, no, de número de empresas, digamos, dentro de lo que es el país, pero en términos de empleo, pues podemos decir que un 70% del empleo de España sí que puede depender de esa empresa familiar específicamente. Y en otros países lo mismo, ¿eh? Las estadísticas en Alemania, pues entre el 40 y el 70%. Todo depende un poco de cuán restrictiva sea la definición que se utiliza, pero la mayor parte del empleo y la mayor parte del PIB de muchos países se considera dependiente de la empresa familiar. ¿Y ves ahí, Marta, algunas diferencias con los países que tenemos alrededor de nosotros o algunos en los que tú hayas hecho más hincapié en tu investigación o en tus análisis? No sé, Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido. También entender un poco
si tienes visibilidad de las posibles diferencias con Asia o el sudeste asiático, ¿no? Mira, Sí, sí. Bueno, en Asia también tenemos un porcentaje parecido de empresas familiares, lo que pasa que dependiendo del país de Asia, tienen una forma u otra, ¿no? Son o los complejos coreanos grandes, Ujú. donde encuentras dentro del mismo grupo familiar desde el banco hasta la tecnológica, ¿no? En Singapur, donde se encuentran quizá no las empresas propiamente en el sentido de manufactura o industria o servicios, tanto como los family offices, Ujú. pero que también son parte de familias. En España la diferencia más notable, y ahí os voy a hacer una referencia a un estudio que tenemos en la página web de Empresa Familiar. La diferencia más notable es que las empresas en España tienden a ser más pequeñas que las empresas familiares alemanas o americanas, por lo tanto, más pequeñas en facturación y algo más pequeñas en número de empleados, así como en edad. Entonces, mientras que a lo mejor la media de edad de las empresas familiares alemanas ya pasa de los 100 años, sobre todo las grandes, y la media en Estados Unidos puede ser, pues eso, cerca de los 100 años, en España no llegan a esos números. Ujú. Y a nivel de tamaño medio de la... Porque entiendo que la empresa familiar tradicional Sí. tal vez estaba enfocada en algunos sectores concretos que les permitían alcanzar cierto tamaño. ¿Veis diferencias en cuanto a la nueva empresa familiar? A ver, dependiendo también de lo que llamemos la nueva empresa familiar, ¿verdad? Porque una cosa es distinguir el fundador propietario, Ujú. que es el fundamento no solo del el emprendimiento, sino de lo que puede ser en muchos casos la voluntad de legado y de tener una empresa familiar a largo plazo. Pero una vez que ya pasas del estado de fundador propietario a la vez, que existe mucho en las tecnológicas, por ejemplo, ahora, ¿no? Ujú. O sea, no las consideramos familiares necesariamente, pero cuando piensas en las grandes tecnológicas, al final son mayormente privadas, muchas de ellas, y hay una tendencia en general en el mercado a revertir a la privatización de estas empresas. Pero bueno, en concreto, en el estudio que mencionaba de mi colega, el profesor Josep Tapies, con Costa, y que publicaron en el año 2020, era el anterior titular de la Cátedra de Empresa Familiar en IES, lo que vemos es que la mediana, algo más importante a veces que la media, ¿no? La mediana de las 100 mayores empresas familiares en España facturan como unos 1.000 millones de euros, ¿no? Ujú. Mientras que no, perdón, he dicho 1.000 millones, quería decir Sí, 1.000.000. 1 millón, Un vale, vale. millón. 1.000 millones sonaba a Estados Unidos. Exacto. No, pero bueno, espera, a ver, estoy mirando los números y efectivamente lo estaba diciendo expresado en dólares, efectivamente. Y en Alemania serían unos 4.700.000, mientras que en Estados Unidos la mediana son 8.000. Entonces sí que se ve una diferencia muy notable en términos de tamaño de las 100 mayores. Y en parte refleja esa diferencia en la media de años que en España, por ejemplo, no lo estoy encontrando. Sí, en España la media que os decía eran 67 años, mientras que son 100 años en Alemania y 81 en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en cierta manera, nuestras empresas van un poco por detrás en el tiempo, lo cual también requiere más tiempo para dar lugar al crecimiento. Aunque tenemos empresas que sí que llegan a 210 años, como la Farga, ¿no? Pero que el máximo de mayor antigüedad en Alemania serían 350, Merck, y en Estados Unidos 232 años, Molson Coors, la cervecera que a todos nos suena, ¿no?
Y en términos de empleados, pues sí que estaba buscando esos datos porque no quiero ser imprecisa, pero la mediana en España son 4.000, en Alemania 17.000 para Ya. esas grandes y en Estados Unidos 20.000 casi. Entonces Ujú. es 5 veces más grande de mediana las 100 empresas familiares mayores en Estados Unidos. Ujú. Y Marta, estas diferencias de tamaño, aparte obviamente de la historia propia de cada país, la estabilidad, ¿no? Que al final nosotros pues nos podemos comparar un poco más con Alemania, pero con Estados Unidos sería difícil Ujú. por varias razones, ¿no? De estabilidad del sistema. Claro. Eh, ¿Habéis indagado, que a lo mejor la respuesta es no, ¿habéis indagado en qué factores exógenos y qué factores endógenos existen para estas diferencias? Em, Ahí me has pillado ahora ¿O cuál es tu entre opinión, Si no sé, tal vez, sin sí. ofrecer datos exactos? No, yo creo que hay un factor que es importante, que es, por ejemplo, la estabilidad de las empresas familiares a partir de, por ejemplo, la cuarta generación, ¿no? Mm. Entonces, en algunos casos en nuestras empresas no hemos llegado a ese nivel, pero existe lo que se conoce en el campo de organizaciones como liability of newness, ¿no? Que es el peligro de ser muy joven. Mm. Entonces, de las empresas que sobreviven, a partir de la cuarta o quinta generación ya hay mucha más estabilidad y obviamente eso sí que está muy relacionado con el tipo de gobierno, ¿no? En el modelo que tenemos en IS, pero en general basado de empresas familiares, hay que distinguir entre 3 aspectos a gobernar en una empresa familiar, que algunos son muy similares a los de una empresa de cualquier otro tipo. Pues un consejo de administración tiene que velar por el futuro del negocio, de la empresa, etcétera, ¿no? La estrategia, o sea, por un lado el gobierno de la empresa, por un lado el de la estrategia, y el tercero, que es el gobierno de la familia. Y esos 3 factores tienen que estar bien atendidos en cada momento y en cada generación para que pueda haber esa supervivencia a largo plazo. Entonces, ¿cuál es el factor más relevante en la primera etapa? Pues que el negocio esté bien diseñado desde el punto de vista del modelo de negocio, bien ejecutado y cuando ya está establecido, empiece a tener un gobierno serio con un consejo de administración que puede ser de una manera o de otra, no tienen que ser consejos como si fueran cotizadas, pero sí que tenga diversidad de perspectivas dentro o fuera de que sean miembros de la familia. Luego está el segundo paso desde el punto de vista de que inicialmente con el fundador, el CEO, pues es familia por definición, pero a partir de un cierto nivel de crecimiento se necesita una profesionalización, que puede ser una de las capacidades de ese miembro fundador, o puede que no sea tanto, porque a lo mejor el idear, la creatividad, un nuevo concepto de negocio se le puede dar a ese miembro fundador, pero el gestionarlo en la etapa de crecimiento no. Y la decisión de si es necesario en un determinado momento contratar a un equipo directivo, un CEO externo, o mantenerlo con el fundador o con quizá después de unos años un miembro de la familia, puede ser esencial para la supervivencia de esa empresa también, ¿no? Ujú. Entonces, todos son distintos pasos. También el negocio evoluciona dependiendo del sector en el que está, el grado de diversificación, ¿m? Y todas las permutaciones de esas decisiones. Decisiones Claro. sobre el gobierno, decisiones sobre el negocio y decisiones sobre la familia. Si la familia quiere seguir involucrada o si la voluntad de ese fundador es venderlo. ¿Cuáles serían estos temas que tú ves que son más relevantes para ellos en estos momentos? Porque se habla mucho de digitalización. Yo creo que lo que tú comentabas estaba en torno a la responsabilidad social corporativa y a temas de gobierno. Ujú. Eh, Pues efectivamente, como para todas las empresas, el tema de la digitalización, que es curioso, pero incluso en algunos grupos
Recuerdo oír al principio del COVID, bueno, no, mira, las empresas familiares se gestionan desde el pasillo, al patriarca no le vas a convencer de que hace falta unirse a la digitalización. Eso ha cambiado radicalmente en 3 meses, ¿verdad? Porque, número 1, incluso las generaciones anteriores han tenido que funcionar por necesidad durante ese periodo con mucho más acceso a la digitalización, y las generaciones nuevas han tomado las riendas a un paso más rápido de lo que hubiera sido quizá necesario o requerido voluntariamente de otra forma. Y sí que es cierto que sigue siendo una dificultad, pero una que por lo menos ha salvado ese periodo de resistencia inicial, o no resistencia, sino de inercia. Bueno, todavía parece que podemos esperar. Sin embargo, la innovación sigue siendo muy necesaria, innovar en el modelo de negocio. Y lo que es, bueno, de la parte de digitalización no quería dejar de mencionar que es la transformación completa de la organización. O sea, no solamente poner una página web o incluso tener pedidos por internet. No. Me refiero a una transformación del modelo de negocio. Mira, estamos escribiendo ahora un caso muy bonito de una farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, evidentemente para Pharma, durante el periodo del confinamiento era trabajar de una manera muy distinta, acceder a clientes que ya no podías visitar en persona, sino tener que hacerlo a través de medios digitales. Y eso ha llevado a un replanteamiento completo desde su propósito, que esto es esencial en las empresas familiares. Es los valores que sostienen a esa familia en la propiedad suelen informar la manera de operar. Y cuando los valores incorporan la innovación y en el propósito de esa empresa y del gobierno de esa familia entra todo lo que sean objetivos de innovación medioambientales y de impacto social, se nota mucho en cómo impacta la estrategia. Entonces, en el caso de esta familia, que ya por propósito la innovación iba en el ADN, cogieron esta oportunidad para rediseñar el modelo de negocio, el tratamiento a los clientes, con ellos como lo primero, el servicio a los clientes a través de la mejora en la digitalización, y también eso requiere cambiar los perfiles de talento dentro de la empresa para poder llevar a cabo ese modelo de negocio y continuar a la siguiente generación. O sea, una transformación completa de la empresa. Y desde tu punto de vista, Marta, ¿cómo puede afectar ese requerimiento de talento? ¿Cómo pueden ser atractivas esas empresas para el talento en un mercado donde, sobre todo el español, no es tan dinámico, la gente no es tan arriesgada? Es más, yo creo que puede ayudar mucho a atraer al talento. De hecho, en su caso, ha traído de 2 corporaciones muchísimo más grandes, farmacéuticas, ha traído y una tecnológica, ha traído los data scientists, la gente que está involucrada en rediseñar el negocio. O sea, no solamente se hace más atractivo para el talento de la familia, que ve posibilidades de desarrollar sus capacidades y su carrera, pero también para el talento no familiar, que a veces se percibe más difícil. Por ejemplo, a nosotros nos vienen muchas empresas familiares diciendo, bueno, no podemos contratar MBAs cuando ellos puede que tengan ofertas externas de empresas mucho más grandes o con posibilidades de carrera más largas. Y sí que es una percepción basada en datos, o sea, puede ser más difícil contratar, pero yo creo que precisamente la posibilidad de que personas que estaban en una organización muy grande y eran peces pequeños en una organización muy grande, les das un proyecto dentro de una empresa familiar para llevar a cabo una transformación, como en este caso, y es mucho más atractivo. O sea, que yo creo que va en esa dirección. Y luego también tienen la ventaja del impacto social, ¿no? Que efectivamente esa legitimidad que suelen tener para operar
por haber tenido una estabilidad a largo plazo en una comunidad concreta, el haber creado empleo, el haber contribuido socialmente y al entorno, porque les interesa, o si es una empresa de manufactura, suelen estar interesados en mantener ese entorno también de cara a su propio negocio, no solamente porque les interese el desarrollo de la comunidad, sino también por vía de negocio. Eso es muy atractivo a las generaciones actuales, me parece a mí, o sea, el sentido de propósito. O sea, que yo creo que por ambas vías pueden mejorar. A la vez, claro, no se compensa todo. Hay que ver oportunidades de desarrollo de carrera. En cuanto a nuevos modelos de negocio, tal vez basados en el mundo digital, ¿podemos seguir hablando de empresas familiares? O sea, lo que veo, tal vez casi cualquier startup inicialmente es una empresa familiar, ¿no? De estas, digamos, nuevas, ¿no? Sí. Nuevos, Al menos es partes de privada. la industria. Sí. Al menos es privada, lo cual no quiere decir, como decíamos, o sea, se le puede considerar una empresa familiar si ya tiene pues 20 años, 30 años, ¿m? Y sigue perteneciendo a las mismas personas que estaban cuando lo fundaron. Estrictamente, otras personas considerarán solo cuando pase a la siguiente generación y veamos si hay involucración familiar, lo consideraremos una empresa familiar. Pero sí, desde nuestro punto de vista, yo creo que hay mucho campo en el área digital. Marta, aquí en Bola de Cristal ya sabes que nos gusta mucho, bueno, hablar de talento, y antes hablabas de cómo la empresa familiar, pues bueno, puede llegar a captar determinados perfiles, ¿no? En base al propósito y al trabajo que hacen. ¿Crees que es diferente el tipo de perfil que trabaja en una gran empresa cotizada, por ejemplo, o en una empresa familiar pequeña, mediana o incluso grande? ¿Hay diferencias notables o realmente, bueno, es más o menos homogéneo el tipo de empleado? Esta pregunta me dan ganas de devolvérosla porque tenéis más experiencia que yo y si recordáis vuestra clase en el Executive MBA, hay una diferencia relacionada con lo que acabo de mencionar. A lo mejor en una empresa grande llega una persona con un título de vicepresidente, ¿no? Sí. Pero que no tiene una responsabilidad sobre números tan grande como puede ser alguien sin un título rimbombante, ni siquiera director, en una empresa más pequeña, pero que tiene responsabilidad no solamente sobre equipos, sino también sobre los resultados. Entonces, la visión de la empresa global, aunque sea una empresa más pequeña, pero en la comprensión de todas las funciones y cómo se interrelacionan, puede ser mayor para ese perfil de empleado en una empresa más pequeña. Pero fundamentalmente la diferencia es esa, también es la diferencia en términos a las posibilidades de recorrido. Ahora, si vemos el desarrollo profesional en términos de desarrollo de capacidades, pues la capacidad de rotación horizontal y encargarse de nuevos proyectos puede ser similar o parecida. De todas maneras, quiero volver a insistir en que muchas de las empresas familiares son de las más grandes. Por ejemplo, hasta la fecha, pues, o sea, lo vemos en España y lo vemos también internacionalmente, pues desde un Walmart, que sigue estando en control de la familia, hasta una Merck, ¿no? O muchas de... Lo que pasa que las empresas familiares hasta muy recientemente se caracterizaban también por discreción. No falta de transparencia, aunque en algunos casos se haya podido decir algo así, sino discreción, porque la reputación de la familia va muy asociada con ellos, lo que tendemos a llamar la riqueza socioemocional, ¿no? Que es otra parte de la empresa familiar que diferencia de las otras empresas. O sea, la familia trata de preservar ese capital intangible más allá del capital financiero. Claro. Oye, Marta, para ir cerrando, que no te queremos quitar más tiempo, aquí en Bola de Cristal tenemos que preguntarte por alguna predicción, ¿eh? No podía faltar. ¿Y crees que habrá en el futuro
más o menos empresas familiares? Antes comentaba Ismael, oye, es que muchas startups en realidad no dejan de ser empresas familiares, ¿no? Y es cierto. Pero ¿crees que habrá más? ¿Crees que esa tendencia va a ser positiva, negativa? No sé, ¿cómo ves este panorama en los próximos, no sé, de 5, 10, 15 años? Pues si las escuelas de negocio han tenido éxito, con todo lo que se está fomentando, el espíritu de emprendimiento y luego el llegar a ser no solamente emprendedores, sino directivos de empresas, que quiere decir que tienes la capacidad de emprender, pero también de dirigirlas y que sobrevivan a largo plazo. Si tenemos algo de éxito, mi predicción, por supuesto, sería que en el futuro habrá más empresas familiares. También es cierto que se me acercan personas que piensan, bueno, no, o sea, lo que tratamos de hacer aquí es ayudar a las empresas familiares a que sobrevivan. Claro. A lo mejor otras cátedras, otros enfoques de otras áreas funcionales verán la mejor manera de venderlas. Yo creo que el espíritu que tenemos aquí es que cuando hay una familia que está interesada, que puede que no sean todas, cada una tiene su enfoque, en seguir siendo responsable de una iniciativa empresarial, puedan llevarlo a cabo con éxito y legarlo a las generaciones siguientes. Eso es la sostenibilidad, ¿no? Pero claro que no hay sostenibilidad posible si no hay negocio sostenible. Claro. Luego, además, lo que es cierto es que nunca habíamos tenido tanto patrimonio acumulado por parte de tantas empresas familiares en todas partes del mundo. Lo cual lleva a que incluso si no sigue la empresa, pues haya family offices o family investment companies que se siguen utilizando como vías de inversión y que normalmente van a invertir en esas nuevas iniciativas de emprendedores, y una proporción grande de ellas tendrán suficiente financiación para llegar a ser ellas mismas empresas familiares, ¿no? Claro. Pues Marta, te agradecemos de nuevo tu tiempo y por supuesto tu experiencia y tu sabiduría en ese tema, y te enviamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la oportunidad. Es un placer siempre estar con vosotros. Un abrazo, Marta. Y por interesaros en el tema, que yo Claro creo que sí. Claro que sí. La empresa familiar es esencial al tejido empresarial aquí y en el resto del mundo. Sí. Y a nuestros oyentes, como siempre, gracias por estar ahí. Os recordamos que podéis encontrar todos los capítulos y toda nuestra actividad en nuestra página de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast. Y no olvidéis que nos vemos en el futuro. Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.